Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar del famoso TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, que en la película Mejor Imposible está mostrado maravillosamente por su gran actor y ella, que son una belleza los dos trabajando. Se las recomiendo. Según Cascardo y Resnick, es una enfermedad real, con componentes hereditarios que se originan en una desregulación de ciertos circuitos neuroquímicos. Su curso tiende a ser crónico, con fluctuaciones en la intensidad de los síntomas. Comienza en la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta. También es frecuente su inicio en la infancia. Afecta a un 2% de la población. Sin embargo, quienes lo sufren suelen disimularlo y evitan la consulta profesional por mucho tiempo, en general hasta que la situación no da para más. Eso es lamentable, no hay que hacer eso. Esto impide que reciban la ayuda adecuada e inicien el camino de la recuperación, que, con el tratamiento específico, tiene amplias posibilidades de comenzar a transitar. Los síntomas más frecuentes en el TOC: lavarse las manos más de 6 veces por día, emplear un tiempo excesivo para bañarse o cepillarse los dientes, necesidad de que los objetos en su casa guarden un orden determinado. Se ve obligado a chequear en forma repetida si llaves de gas, cerraduras o ventanas han quedado bien cerradas. Guarda montones de cosas inútiles por si alguna vez le sirven. Se imponen en su pensamiento ideas o imágenes absurdas aun en contra de su voluntad. Si usted se identifica con alguna de estas situaciones, es probable que esté padeciendo un TOC. Este trastorno está compuesto por obsesiones, que son pensamientos e imágenes que se le imponen al individuo de manera intrusiva y lo conflictúan, además de ocupar gran parte de su tiempo. Habitualmente quien las padece las mantiene en secreto por considerarlas absurdas o vergonzantes. Las obsesiones más frecuentes se relacionan con el temor a la contaminación, a olvidarse llaves de gas o puertas abiertas, a agredir o haber agredido a alguien, etc. Las compulsiones son actos o pensamientos que el individuo se ve obligado a realizar de manera rígida y formal para calmar su obsesión. Hay dos tipos de compulsiones, las mentales y las motoras. Las primeras implican una urgencia irresistible de llevar a cabo un acto mental, como por ejemplo, repetir una y otra vez determinada frase. Las compulsiones motoras implican la urgencia de llevar a cabo cierta secuencia conductual, como por ejemplo, tocar determinado número de veces algún objeto. En todos los casos, las compulsiones cumplen la función de aliviar la ansiedad provocada por determinada obsesión, o de prevenir, pensamiento mágico, que ocurra una desgracia. Las compulsiones más frecuentes son las de verificación, de lavado o de repetir o repasar. Pensamiento mágico quiere decir que creemos que haciendo determinadas cosas evitaremos determinadas otras. Por ejemplo, que si cerramos la ventana 3 veces por minuto no vamos a enfermarnos de COVID. Compulsión y ritual, ¿son la misma cosa? A veces las compulsiones son más complejas y elaboradas. Por ejemplo, caminar sin tocar los bordes de las baldosas, acomodar los objetos en forma simétrica. A este tipo de acciones lo denominamos ritual. Los rituales pueden consumir mucho tiempo hasta que el individuo pueda sentirse más tranquilo y continuar con su actividad normal. Esto suele generar problemas de puntualidad y de cumplimiento de las cuestiones cotidianas. Surgen entonces las conductas evitativas. Como tienen dificultades, por ejemplo, para pisar las baldosas, llegar a un lugar que les llevaría 20 minutos les puede llevar una hora, por ejemplo. ¿En el TOC se observan conductas evitativas? Por supuesto que sí. Muchas veces las conductas evitativas reemplazan los rituales o funcionan como un ritual. Veamos algunos ejemplos. Tuve que dejar de estudiar porque no lograba llegar en horario a las clases. No puedo utilizar un baño que no sea el de casa, así que opté por salir lo menos posible. Se instala una progresiva dificultad con el cumplimiento de determinadas obligaciones o responsabilidades. Suele producirse el abandono de estudios o trabajos con las dificultades para progresar que eso conlleva. Un caso clínico, las idas y vueltas de Ricky. El asunto se puso peor cuando se dio cuenta de que ya no podía usar más el auto. Quizás fuera esa la primera vez que tuvo que aceptar frente a sí mismo que lo que le pasaba excedía la preocupación normal.
No es razonable, Ricky, se decía, que no puedas manejar tu auto porque a mitad del camino se te presenta la duda de si atropellaste o golpeaste al menos a alguien o no. Hasta ese momento no es que no tuviera problemas de salir de su casa, por ejemplo. Tenía que chequear de manera detallada unas cuantas cosas, que las llaves de gas estuvieran cerradas, que no hubiera quedado perdiendo el inodoro, que no goteara la canilla de la cocina, que las luces estuvieran todas apagadas, que no quedara ningún artefacto enchufado, que no hubiera ventanas abiertas, necesitaba escuchar el clic de la ventana al cerrar, tenía que ser seco, nítido, si no, no era seguro que estuviera bien cerrada. Y si se largaba a llover le podía entrar agua. Era un circuito de chequeo que tenía que hacer más de una vez para quedar seguro. A veces ocurría que lo realizaba de un modo automático y entonces, cuando estaba chequeando las luces, no recordaba con certeza si las llaves de gas habían quedado bien cerradas. Así tenía que volver a empezar. Abría las llaves de paso y las volvía a cerrar 3 veces seguidas, y al final de la tercera se quedaba mirándola un poco, unos cuantos segundos, para que no hubiera error posible. Total tardaba entre 30 y 45 minutos en hacer todo, porque a veces tenía que quedarse mirando un rato la canilla, esperando el tiempo razonable para garantizar que no cayera una nueva gota. Lo mismo con el inodoro. Otras veces volvía a abrir y cerrar la llave de gas para estar bien seguro. La apretaba, la forzaba, cada tanto la terminaba falseando y había que cambiarla. Vivía solo, así que era el único que podía asegurarse de que estaba todo correcto antes de cerrar la puerta e irse tranquilo. Tenía razón de ser. Una vez tuvo que volverse de la oficina porque le entró la duda de si había dejado o no la plancha enchufada. Estaba casi seguro de que no. Antes de salir había recorrido el ambiente con la mirada 2 o 3 veces, como siempre, y no había notado nada, pero no lo tenía claro. No lo podía garantizar por completo. Así que dio cualquier excusa en el trabajo y volvió. Entró a su departamento de soltero y ahí estaba la plancha, desenchufada y con el cable bien enrollado, como se debe. Suspiró con alivio. De verdad lo había asustado la posibilidad de que la plancha provocara un incendio. Ya que estaba, aprovechó para echar una última chequeada a todo lo demás y regresó al trabajo. El problema era que cuando la duda se instalaba no lo dejaba tranquilo, no podía pensar en otra cosa, tenía ese martilleo de fondo en la cabeza todo el día. Era agotador, pero el tema del auto volvió ya a las cosas imposibles. Hasta ese día lo peor que le pasó era tener que fijarse varias veces si había quedado cerrado, si había puesto la alarma, si no había estacionado justo en la salida de un garage. Eso le llevaba solo un par de minutos, pero esa mañana, al cruzar una bocacalle, le pareció oír un golpe en la parte de atrás. Miró por el espejo retrovisor y no vio nada. Hizo 2 cuadras más y decidió arrimarse al cordón. Algo había oído. Se bajó, dio varias vueltas alrededor del coche. ¿Qué había sido ese ruido? En atento examen pasó el dedo por la chapa varias veces para constatar una eventual irregularidad. Se agachó, observó el chasis, nada. Se sentó adentro del auto y se quedó pensando. El golpe lo había oído, eso era seguro, ¿o no? Sí, en la parte de atrás, aunque también podría haber sido un ruido de afuera quizás. ¿Y si había atropellado a alguien? Cuando miró por el retrovisor no vio nada, pero si la persona había caído al piso era lógico que no la viera. Se bajó del auto y desanduvo las 2 cuadras. Llegó a la bocacalle indicada, todo parecía normal. Le preguntó al tipo del kiosco si había habido un accidente. Le había parecido oír una ambulancia hace unos minutos, le mintió. El tipo dijo que no, llegó al trabajo 1 hora tarde, y en la semana siguiente 2 veces le ocurrió lo mismo. Pero lo que hizo entonces fue dar la vuelta a manzana 2 o 3 veces para mirar bien y asegurarse de que nada hubiera pasado. El problema se fue incrementando hasta que decidió que ya no podía manejar. Y un amigo al que llamó para ofrecerle que comprara su auto lo convenció de que viniera a consultarnos. Otra serie que muestra muy bien este trastorno es Breaking Bad. Es el hermano del abogado, de Saúl. Excelente la actuación también. Hay tratamientos efectivos para este trastorno y varias herramientas para sentirse mejor. Lo primero que se debe hacer es reconocer que lo que le está ocurriendo no es un modo de ser, sino una patología. Si las obsesiones y compulsiones se vuelven muy frecuentes y provocan un deterioro significativo en la calidad de vida, sin lugar a dudas podemos afirmar que estamos frente a una enfermedad y no frente a un tipo de carácter. Luego debe consultarse un especialista con experiencia en este tipo de casos. El trastorno obsesivo-compulsivo
Responde a tratamientos específicos que por lo general constan de medicación y terapia cognitivo-conductual específicamente, métodos de exposición con prevención de respuesta. La tasa de recuperación es elevada, si bien su grado depende de cada caso en particular. Llamamos recuperación a la vuelta progresiva a una actividad cotidiana y desarrollo sociolaboral normal. ¿A qué se denomina exposición y prevención de la respuesta? Como se dijo antes, es una técnica cognitiva conductual utilizada para el tratamiento de personas que padecen TOC. La exposición y prevención de la respuesta es una técnica que se basa en exponer al paciente a sus ideas obsesivas, intentando retrasar el ritual asociando a esa idea de manera gradual, de manera tal que en un momento del tratamiento el paciente compruebe que ha disminuido la ansiedad y ya no tiene la compulsión para efectuarlo. Por ejemplo, en el ritual de lavado de manos excesivo, cuando aparece la idea obsesiva de contaminación, de estar sucio, tratar de que entre la idea y el lavado vaya pasando tiempo. Primero 5 minutos, luego 10, más tarde 20, y así hasta que en un momento ya no hay ansiedad y la necesidad compulsiva de ritualizar va desapareciendo. Como digo siempre, ellos hacen una síntesis hiper breve de las técnicas y esto solo no se puede hacer. Implica todo un tratamiento que se hace a partir de muchas otras técnicas combinadas a esa técnica que solo puede hacer un profesional. Pero si no efectúa el ritual, la ansiedad no se va a terminar nunca. Esta es una idea distorsionada que tienen las personas que padecen TOC. La realidad es que la ansiedad se autolimita, es decir, que sigue una curva ascendente, alcanza una meseta y luego tiende a disminuir. Las personas con TOC desde lo consciente ritualizan, se lavan para descontaminarse, ordenan para arreglar el desorden y volver a la simetría y así. Pero inconscientemente ritualizan para calmar la intensa ansiedad que les genera el pensamiento obsesivo, es decir, la contaminación, la simetría, el desorden, etc. De manera tal que el tratamiento de EPR lo que intenta es retrasar el ritual en el tiempo hasta superar el descenso espontáneo de la ansiedad. ¿Se pueden tomar medicamentos? No solo se puede, sino que algunos medicamentos combinados con la terapia cognitivo-conductual son altamente eficaces. En verdad, son pocos los pacientes con TOC que alcanzan un grado de recuperación importante sin tomar medicamentos y generalmente son necesarias dosis altas para lograr respuestas terapéuticas adecuadas. ¿Cuáles son los mejores fármacos? No existe la pastilla milagrosa. Los mejores fármacos también se utilizan para la depresión y los de última generación son muy seguros, que no suelen provocar tantos efectos adversos y son muy eficaces. Cuando tomamos el tratamiento de un paciente de TOC, no es un planteo que nos hagamos al inicio. El TOC, comparado con otros trastornos de ansiedad, es difícil de tratar. Las respuestas al tratamiento no siempre son las mejores, de manera tal que lo que pretendemos en principio es lograr una buena respuesta con disminución de la sintomatología en el mayor grado posible. Si el paciente recupera su actividad normal, si vuelve a sus actividades cotidianas, eso es muy bueno. A veces hay que tomar la medicación por largos periodos de tiempo, porque cuando dejan de tomarla reaparecen los síntomas. Pero teniendo en cuenta que los fármacos modernos casi no tienen efectos adversos y son muy seguros, esto no es tan problemático. El paciente puede hacer una vida normal aún tomando medicación. Y también depende del momento que llegó el paciente. Si llega con un grado altísimo de enfermedad, va a tener que tomar más medicación. Siempre es mejor la consulta pronta. Síntomas más frecuentes. Chequeo repetido de llaves de gas, cerraduras, ventanas para comprobar que estén bien cerradas. Higiene personal minuciosa que insume mucho tiempo cada día. Temor a la contaminación que lleva a medidas de prevención e higiene extremas. Necesidad de orden o simetría. Temor a determinados colores, números o palabras que si son dichos o escuchados pueden provocar que alguien querido sufra un accidente o enfermedad. Realización de rituales, tomar el desayuno siempre del mismo modo, dar 3 golpes en la mesa antes de sentarse, etc. Irrupción de ideas no deseadas y absurdas. Voy a clavar este cuchillo a alguien, soy homosexual, en quien no lo es, etc. Complicaciones del TOC. Ánimo depresivo, limitación en la vida social y laboral, restricciones alimentarias, restricción social, lugares a los que no se puede ir por temor a contaminarse, comidas a las que no se concurre por no tener control sobre la higiene de cubiertos y vasos. Agotamiento mental severo,
pérdida de tiempo, los rituales pueden consumir varias horas del día o incluso todas. Hasta la próxima.